Muchas gracias por venir. No, al contrario. Presentarnos el pequeño. El pequeñín. El pequeño. Exactamente. ¿Cómo empezamos a escribir? A ver, yo soy psicóloga, entonces escribir lo que tiene que ver con lo científico, con lo profesional, eso hace añares, todo bien. Escribir lo que tiene que ver con la expresión de algo más íntimo se remonta todavía más atrás, a la primerísima infancia. Y siempre fue como una compañía y un desafío y un tratar de entender esa cosa tan fuerte que se arma cuando uno lee, porque eso, uno aprende a escribir porque uno aprende a leer. La primera emoción, por lo menos para mí, siempre fue la lectura. Y la lectura como desafío, y uno podrá también hacer algo parecido a eso, y cómo es contar y cómo es... pero más que el contar, a mí lo que siempre me gustó fue el encontrarle la sonoridad a las palabras. Creo que las primeras emociones que yo tuve, incluso de muy chiquitita, tuvieron que ver más con la poesía que con el relato, digamos, ¿no? Hay muchos textos de Marilena Walsh que juegan más con la poesía que con lo que se está relatando ahí. Y entonces esa posibilidad de que una palabra cambiada de lugar me hiciera reír, o que una palabra que yo a veces ni siquiera había escuchado demasiado me hiciera llorar, como me pasó con Corazón. Yo soy de la generación que leíamos Corazón. No había tanta literatura adecuada a la edad y al momento, entonces es el día de hoy que yo me acuerdo de Corazón y lloro, por ejemplo, más allá de haber descubierto la historia del autor y todo lo demás, yo lloro igual. Entonces, bueno, eso era el desafío, pero siempre como una cosa absolutamente íntima. Y nunca había ido a un lugar, a un taller o a un lugar de encuentro de escritores, nada que ver con eso. Y creo que eso fue lo que determinó que escribiera y publicara. Claro, porque se vuelve como una especie no sé, yo pensaba como en un club de filatelia, ¿no? Un taller tiene mucho de eso. Tiene mucho de, te muestro lo que leí, te muestro lo que escribí, te muestro cómo cambió lo que el otro día vos me dijiste que cambiara. Hay como un revoltijo vital que se forma ahí, que para mí es maravilloso. Yo creo que valoro muchísimo a mis maestras, o sea, valoro muchísimo a Gaby Saidón, valoré muchísimo a Fernández Moreno, a Inés Fernández Moreno, que falleció, y eso fue un golpe feo. Pero lo que más valoro es lo que, bueno, quizás porque ellas son tan buenas maestras, lo que se genera en ese encuentro con otro, ¿no? Eso me encanta. Y bueno, y el libro salió como, no es necesariamente producto de taller, pero salió en ese envión, digamos. ¿Cómo se elige lo que se escribe? Estos cuentos no son necesariamente elegidos. Yo creo que son situaciones, quizás que tengan que ver con algo que surgió como una consigna en algún momento, con algo que alguien comentó o con una escena que uno ve. Sí hay otros cuentos, por ejemplo, bueno, yo ahora estoy escribiendo otras cosas que sí las elijo porque quiero que esos cuentos transmitan, por ejemplo, toda una secuencia histórica, ¿no? de vivencias que hemos tenido como país en distintos momentos, por ejemplo, como sociedad. La elección de estos cuentos fue después de los cuentos. Fue como cuando ves un montón de cosas y decís, pero mira, esto para mí se va repitiendo, ¿no? Que es esto de las fisuras o esto de lo que no está dicho, no está visto, pero
Pero eso vino después, no dije, quiero escribir sobre situaciones que tengan que ver. Eso no, ahora sí. Pero supongo que es medio azaroso, ¿no? No sé. No sé si alguien tiene tanto pensado previamente. El libro se llama Fisuras y los cuentos son atravesados por algunas fisuras. Claro. Claro, esto es lo que te digo que vino después, por eso. En algún punto, sus personajes, o por lo menos uno, seguro, está atravesado por una fisura. ¿Separás tu trabajo de psicóloga con eso que estás contando? ¿Tiene algo? No digo que, por supuesto, entiendo que no vas a contar cosas, No, pero digo, hay algo pululante en las emociones, en las situaciones, en las vivencias de la gente que pueden trabajar. ¿Cómo trabajas eso? Abelardo Castillo decía que si uno charla 10 minutos con el portero ya tiene un libro de cuentos. Yo creo que eso, y el otro día tomé un Uber y el hombre me decía, ay, no sabe las historias que acá yo escucho. O los peluqueros, o bueno, y los analistas obviamente más. Entonces yo creo que en nuestra práctica sí hay como un estar mucho tiempo sumergidos, no sé si tanto en las historias, seguro en las historias, pero sobre todo en climas, ¿no? En esto de percibir de cuántas maneras se puede llorar, de cuántas maneras se puede reír, de cuántas maneras se puede tratar de escapar de algo o zambullirse en algo. Eso seguro está. Pero no sé qué es previo también, ¿no? Pues yo creo que uno busca esas profesiones porque hay algo de eso que le interesa también. Que tiene como cierta vibra particular para uno, qué sé yo. Y también, bueno, como experiencia, publicar también es vos decís, bueno, la relación con mis pacientes de repente muestran un montón de cosas en ese espacio, y ahora lo raro es también que el que escribe también muestra, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la parte que estoy aprendiendo, no que se me contamine con la clínica ni nada por el estilo. Pero sí, bueno, que es mostrarse desde un lugar distinto, qué sé yo. Yo me muestro hablando sobre las intervenciones psicoanalíticas en la subjetividad y no se me mueve un pelo. Y de pronto, bueno, leyendo un cuento. Contando este cuento, el chico claro. Que tiene su papá preso y todo lo que sucede. Claro. Ahí, ¿no? Tiene un broche, ese cuento, tremendo. Uno lo va siguiendo, parece, bueno, sí. Y yo debo reconocer que tuve que volver al principio y dije, yo entendí mal. O entenderás. Acá está pasando esto, ¿no? Sí, está pasando esto. Uy, qué bárbaro, qué trabajo, porque el personaje tiene una doble estrategia. ¿Qué trabajo todo eso? ¿Qué cuento elaborado? En el buen sentido. Sí. Sí, creo que esa... creo que ahí lo pude lograr bien. Claro, porque creo que también hay como todo un desafío en lo que tiene que ver con el cuento, con la estructura cuento, que la estructura canónica era, bueno, presentación, el conflicto, desenlace, y uno tenía que... y a mí en realidad me gusta más, o sea, no solo que las fisuras son las fisuras que atraviesan los personajes, todo personaje ahí tiene una fisura, como vos decís, de distintas índoles, el personaje o el contexto,
pero también me interesa el relato fisurado, o sea, me interesa esa cosa de que no, un poco lo que decía María, o lo que dice María Negroni, ¿no? Como del agujero de cuando la palabra señala pero oculta y marca, pero esa parte es la que más me interesa de la literatura, aunque sea en un cuento. Y bueno, a veces es difícil convocar al lector desde ahí, pero bueno, hay que saber hacerlo y aparte hay que encontrar un lector, claro, dispuesto a eso, digamos, ¿no? Hay otros cuentos que son mucho más lineales, pero sí, la fisura está en la palabra también. En la propia estructura. En la propia estructura, sí, sí. Un cuento con mucho trabajo. Se nota cuando, bueno, después que uno lo termina de leer, más allá del desarrollo y del final, es el cuento. ¿Elegiste el título a propósito o surgió? A propósito me refiero a que venimos hablando de que los personajes y las historias están fisuradas. Sí, el nombre del libro, sí, eso está elegido. Está elegido a partir de un cuento que fue el que dio la idea. O sea, hay un cuento que se llama Fisuras, que cuando terminé esos cuentos que para mí tenían algo que ver unos con otros, dije, claro, la idea es fisura. Que fue un poco simpático porque yo en mi profesión trabajo mucho la problemática social, comunidades de márgenes, todo eso. Entonces cuando empecé a comentar que el libro se llama Fisuras, muchos pensaron que era fisura de los muchachos, pero bueno, la palabra fisura existe antes de que se le llame fisura a los muchachos. Claro, a que se le diera esa la palabra. Entonces, bueno, sí. Bueno, quizá, no sé, a mí me parece que también tiene que ver con el medio y el contexto donde está uno. Para Fisuras, en un atril de venta de libros, Fisuras, además no, por eso la foto está hermosa. Muestra mucho, ¿no? Porque muestra como hay una fisura y en esa fisura surge la vida, ¿no? Como también hay la estética en la tapa. Exacto. Tiene que ver. Bueno, eso es lo que tiene la editorial, que tiene la verdad un trabajo del libro objeto, que a mí siempre me encantó mucho antes de pensar que yo algún día iba a publicar. Al revés, quise publicar ahí, por suerte Corina aceptó el libro, digamos, pero porque me encanta el libro objeto y que ellas hacen, ¿no? Me parece aparte muy respetuoso. Pero sí, esto de que la vida se abre camino y no siempre de las mejores, de las maneras socialmente más acomodadas, así, naif ni nada por el estilo, pero siempre es el tema de cómo la vida busca aparecer, qué sé yo, de maneras muy confusas muchas veces, ¿no? Pero te escuchaba en este comentario que nos haces cuando uno da el texto para que lo corrijan las devoluciones, uno dice, fíjate, ¿cómo se recepciona eso que te viene? Uno lo da porque quiere esa recepción, pero digo, ¿cómo se recepciona en el sentido de vos querés contar algo? Ya con tu profesión, con todo ese variopinto de situaciones, de las distintas maneras en que se llora, y que alguien venga y te diga, no, esto no es así, o no me genera determinada cosa. Desde el escritor y desde tu profesión, ¿cómo recepcionas? A ver, no me pasó demasiado. Generalmente hasta ahora esa parte, que es la parte que a mí más me interesa, fue bien recibida. Ay, no, me emocioné, ay, no, me quedé pensando, ay, no, esa parte sí. Para mí fue todo un impacto el presentar el material al principio de todo a la editorial,
y de nuevo, quizás porque es esta editorial, la verdad no conozco otra, pero la devolución me pareció tan seria, tan detallada, tan desplegada, que eso a mí ya me pareció bueno, entonces se respeta lo que hago, porque yo creo que es eso lo que uno busca, que se respete. Después, ni hablemos de que es una primera experiencia, por lo tanto sería rarísimo. Yo digo, si los grandes escritores quieren tirar sus primeras obras, ¿qué me queda a mí de suponer que lo mío va a ser? Así que en ese sentido, yo creo que cualquier comentario que venga desde el lado del respeto para mí es súper enriquecedor. A veces me lo quedo, por ejemplo, hubo una persona que me dijo, y un poco de humor. Y me pareció genial porque yo tengo un montón de otros cuentos que son mucho más humorísticos y mucho más, incluso algunos de humor negro, pero acá no entraba, pero sí me pareció genial que alguien dijera, te lo propongo, o quizás yo podría haber escuchado esto mejor si me lo hacías un poco más liviano. Genial, eso me parece genial. Y después, bueno, el aprender de, bueno, ya la cosa en detalle de los talleres o de quien corrija, también me parece un aprendizaje. Uno sale con la cabeza distinta, ¿viste? Yo nunca leí, o sea, soy de mucho leer, nunca leí pensando aprender técnica. O sea, yo tengo amigas que te dicen, ¿vos te fijaste cómo pasó de la primera persona a la tercera en el cuarto párrafo? Yo eso no. Entonces eso se me fue haciendo consciente a medida que me venían las devoluciones. Fíjate que este tiempo verbal, porque aparte, por supuesto, como no me gustan las cosas lineales, me gusta que los tiempos se mezclen, lo cual es un despelote. Es mucho más trabajo. Claro, pero bueno, eso para mí es fantástico, empezar a tomar conciencia de cómo uno habla o cómo uno puede con un tiempo verbal modificar toda una escena. A mí me encanta eso. O dónde está puesta la cámara. ¿Viste? Es lo que suelen decir, ¿dónde está puesta la cámara? Genial. Todo es lindo y todo es aprender. ¿Qué devolución te llamó más la atención de las que tuviste hasta ahora? ¿Te hayas sorprendido por alguna razón? La tuya. Pero ¿sabes por qué? O sea, generalmente hasta ahora las devoluciones que más he tenido van directamente a lo emocional. El hecho de decir, el cuento está trabajado, o sea, que alguien estuviera pensando cómo se llega a una secuencia así, me llamó la atención porque no es lo común. Hay un cuento que tiene que ver con la relación de una nieta con una abuela, que ha generado conversaciones familiares, por ejemplo. Y eso para mí es fantástico. Y entonces alguien que me diga que a partir de eso pudo repensar determinadas escenas de su familia, no porque le pasara lo mismo, sino por decir, mira cómo, ¿no? Pues eso me encantó. Por ejemplo, esa fue una de las devoluciones más lindas. Cuento, claro. Ese cuento a mí me generó, que lo abro para compartir, ¿no? Lo que pienso. Cómo a veces uno se queda con lo que ve, lo que recibe también, porque esa niña recibe un trato de decir. Y a veces es tan poquito, tan corto el paso que hay que dar, es un pasito más. Pero ese pasito corto de pensar, ¿qué pasará? ¿Qué haces? Y abre un mundo que cambia, pero diametralmente, lo que esa persona era en nuestro pensamiento y lo que uno puede entender del otro. Tal cual.
tal cual. Es maravilloso. Todo lo que se genera al principio de esa diferencia y todo lo que hay al final es el encuentro. No quiero decir más nada porque estoy cuidando cuando hablo para de spoilear. Claro, para poderlo. Pero es ese pequeño paso, es esa fisurita por la que hay que meterse. Claro. Que muchas veces tiene que ver con algo azaroso. Que eso sí es algo que uno pocas veces tiene en cuenta, ¿no? Que un detalle puede dar vuelta a todo, que no es que uno tiene que hacer toda una elaboración, ¿viste? O preparar el escenario, ¿no? Que a veces para bien o para mal, ¿no? Como sí, claro. Y después sí, también ahora que estaba pensando en eso, me devolvieron muchas cosas del diario, de la nena que escribe el diario, pero eso como más divertidas, más de más de juguetonas, digamos. Pero sí, en general yo creo que lo que a mí me daba ganas de hacer, lo hice. Si después esto... ¿En qué momento decís, esto ya está? Así quiero que quede. Y yo creo que estos cuentos como salían más así, no tenían, eran más sorpresivos para mí que de una segunda, tercera, cuarta lectura. Yo me doy cuenta que ahora los leo mucho más. Por esto mismo que te decía, también de empezar a pensar por qué tomo este recurso y no este otro. Esos cuentos salieron así, y bueno, por supuesto, tuvieron un pequeño trabajo, pero eran eso. Ellos dijeron, somos nosotros, y por eso, y cuando apareció Fisuras, que fue uno de los últimos, dijeron, todos nosotros pertenecemos a esto, se juntaron y ya está, digamos, no, se impusieron, no sé cómo decirlo. En tu trabajo, vos atendés a tus pacientes, te sentás a escribir. ¿Se conjuga algo ahí? ¿En algún momento? Digo porque tu trabajo específico tiene que ver con lo que la gente siente, lo que la gente ve, lo que la gente vive. Claro, esto es lo que yo te decía que hay, claro. Creo que se conjuga, por eso te decía, como en los climas, eso seguro. A veces se conjuga en algo de lo discursivo, no sé cómo decirlo, en algo de la forma en que alguien habla, por ejemplo, ¿no? Pero ya te digo, no tanto en, me quedo pensando en que tal paciente me contó que la madre, no sé. Eso todavía no me ha pasado. Me pasa más quizás con las experiencias que tienen que ver, quizás porque uno está muy acostumbrado a contener en espacios muy, muy, muy acotadísimos lo que es la vida del paciente. Entonces solamente se presenta una viñeta y cambiada, hay toda una serie de pautas, ¿viste? Y qué sé yo, entonces no sale tan así. Y en cambio sí me sale más así lo que tiene que ver con experiencias sociales o con experiencias en grupos o con experiencias que tienen más que ver con la calle, con lo que... Ahí sí siento que tengo ciertas frases, por ejemplo en el libro que abre, en el cuento que abre el libro, tengo cierta sonoridad de cierta gente con la que yo me he cruzado trabajando, en el modo de hablar, en el modo de moverse, ¿no? Que quizás si no hubiera tenido esos trabajos no lo tendría, no sabría cómo expresarlo, digamos, ¿no? Pero de pacientes y de eso sí, no. Es el primer libro que escribís. Uh-huh. ¿Cómo te decidís a decir, bueno, esto va a ser para él? Sí.
No antes. Yo creo que por eso te decía, hubo algo en la situación de taller que me dijo, mira, la gente publica. Claro, porque uno siempre imagina, yo imaginaba que bueno, que publicaba el que tenía mucho tiempo guardando papeles y cosas, ¿no? O que presentaba mucho en concursos o en... mística. Claro, viste que casi todos te empiezan con, bueno, porque cuando yo publicaba, salía en el suplemento del diario no sé cuánto, 17 cuentos, y entonces ahí yo dije, bueno, yo que nunca había hecho nada de eso, que nunca me había cruzado con nadie que publicara un libro que no fuera de psicoanálisis, que sí, tal cual, viste esas cosas que a veces los psicoanalistas escribimos mucho y publicamos mucho. Yo ahora me acabo de dar cuenta que hay un montón de psicoanalistas escribiendo novelas, cuentos. Yo tenía 2 o 3, pero que escribían, bueno, hacía muchísimos años. Yo soy una señora mayor aparte, entonces, qué sé yo. Pero bueno, dije, quiero esto y quiero que esto sea como la base, pero no la base porque voy a continuar en estos cuentos, sino como decir, bueno, perderle el miedo a, viste, como abrir algo. Por eso en un momento de los agradecimientos pongo a Inés Fernández Moreno, le digo, porque abrió la compuerta, ¿no? Porque eso me pasó en un momento en un taller, ella había planteado una cosa, yo escribí un cuento que no aparece acá, no tiene nada que ver, y me dijo, no lo toques, está para publicar. Entonces, que apareciera esa palabra, yo ahí no se me había ocurrido, nunca le dije yo quiero publicar, vengo acá porque quiero publicar. Que alguien pusiera la palabra publicar con tanta liviandad, porque aparte nos dijo, hemos descubierto wow, qué valor. No, dijo, esto está para publicar. Y dije, mira, bueno. Es posible publicar. Es posible publicar, claro, juguemos a publicar. Fue como decir, bueno, ya aparte a esta altura soy más inimputable, ¿viste? ¿Qué sé yo? A disfrutar, ¿no? A veces es más una cosa así como lúdica. Después de esto, ¿qué va a venir? Otro cuento que otros libros de cuentos que tienen que ver con situaciones sociales muy intensas que hemos vivido desde el bombardeo del 55 hasta ahora, ¿no? Como hechos de diarios, digamos, ¿no? ¿Pero hechos reales o ficción en momentos de la historia que marca eso? Hechos que marcan algo y sobre eso o en eso ficción, no es ni un libro histórico, ni un libro de registros de nada, ni un libro, no, es decir, bueno, pasaron, qué sé yo, acá pasó el bombardeo, pero pasó Cromañón, pero pasó, viste, qué sé yo, el 2001, pero pasan muchas cosas, muchas cosas. Y muy claro, y más allá del... Exacto, en cada una de esas cosas hay historias que no son las que salen publicadas, ¿no? Entonces, pasan muchas historias. Claro, entonces eso me pareció muy interesante, digamos, porque con suerte tenemos la memoria del evento, con suerte tenemos el registro de ciertos personajes que han sido como paradigmáticos, pero me entusiasmaba mucho pasarlo a algo que ocurría y nadie se enteró, digamos, ¿no? A esa cosa social. Claro. Cotidiana. En esa cosa social y cotidiana vienen cuentos. Es llamativo que el cuento, cada uno de ellos, traspasa esa cosa de ámbito social y cotidiano y está particularmente puesto el clima, ¿no? Y a veces en pequeñas frasecitas o palabras. Lo trabajaste, ahora que lo lees tanto, lo señalás, lo revés, o te pasó como, ya me sale.
¿Lo puntualizaste? A ver, yo creo que ese es mi estilo, esa es mi forma. Yo me doy cuenta que cualquier cosa que escriba, salvo que haya, no sé, una consigna muy concreta, ¿viste? De algo que... para mí lo fundamental es el clima. Para mí lo fundamental es... Me importa más el paisaje, quizás, que el hecho, porque me parece que el paisaje es el que lleva al hecho, digamos, ¿no? Ponele, hay un cuento de una nena en Misiones, suponete, o en algún lugar del norte, donde para mí lo que más habla es el paisaje, digamos. Uno entiende por qué eso pasa ahí y no pasa en otros lados, o no de la misma manera. Pasa en muchos lados, pero no de la misma manera, ¿no? O cómo se interpreta, claro, cómo cada personaje habita su sufrimiento, tiene que ver con dónde habita, ¿no? Cada recurso de sobrevivencia también tiene que ver de cómo se sobrevive en ese lugar. Entonces, para mí eso es fundamental. Me sale, digamos, pero aparte busco leerlo, no sé, busco... Entenderlo desde ahí. Claro. Ponele, qué sé yo, aunque, no sé, Lucía Berlin, que es para mí una escritora que me fascina, ¿no? Una americana, nada que ver con ninguno de estos paisajes, pero te describe ¿cómo se llama esto? Un lugar para lavar la ropa, con lujo de detalles, y uno se metió ahí adentro y entiende por qué está pasando lo que va a pasar, porque están ahí adentro en el Laverrap, sería, ¿no? Porque están en el Laverrap. En otro lado eso no hubiera pasado. Entonces, eso me encanta. Me gusta mucho. Me aparece primero eso y después la historia. No le busco paisaje a la historia, me aparece el paisaje o la vivencia, y ahí me aparece la historia. Ahí sucede. Claro, paisaje o el clima, la sensación, ¿no? Claro. Sí, ahí está. ¿En cuánto te referís? ¿Cuánto dices sin decir? ¿Cuánto cuentas? ¿Cuánto cuentas sin estar la palabra puesta? Uh-huh. De algún modo está puesta. No, claro, sí. No está ahí, de forma literal, digamos, ¿no? Y sí, claro, eso pasa mucho. También pasa acá, pero comparto eso de que de esa manera solo podría pasar ahí. Claro. Claro. Bueno, eso es lo que tiene la particularidad que tienen los cuentos. Todas esas fisuras, entiendo, las fisuras es algo común a todos, a cada uno le va por donde está, por ese clima y el contexto que tiene. ¿Cómo van a ser las fisuras? De esos cuentos, de esas historias, de esas personas que se van a ver fisuradas por el hecho histórico de nuestro país. Claro. Es que quizás ahí está buenísimo hacer unas preguntas. Primero ni lo había pensado. Porque en apariencia al menos, tendría que pensarlo porque en serio no lo pensé, pero en apariencia el movimiento es exactamente inverso, porque acá la mayoría de los cuentos, bueno, sacando quizás el último, pero también muestran una aparente realidad o una aparente situación, y la fisura hay que detenerse y mirarla, ¿no? Empieza un aula en una clase, o empieza un plomero en una casa, o empieza, bueno, es una cosa que pasa, qué sé yo. En esto otro es al revés, digamos, ocurrió el estallido y no otra que fisura, digamos, la rotura es evidente, y más bien habría que ver cómo se habita ese intersticio. Pero no hay que salir a buscar la fisura explotó. Pero quedan... Bueno, la fisura a lo mejor está en el paisaje. Claro, bueno, por eso te decía que tengo que pensarlo, digamos, ¿no? Pero generalmente la fisura, ¿sabés dónde aparece? En lo que viene después, ¿no? Y esto sí que es algo, o sea, acontece en las situaciones
traumáticas, ponele, espantosas, o esto, lo otro. Y después, ¿cómo se sigue? O cómo, desde la cosa más lineal de a dónde vamos, hasta, bueno, y después cómo se recompone todo esto, ¿no? ¿Cómo fue? Creo que todos nos acordamos de, no sé, de las escenas del 2001, ¿no? Suponete, bueno, la plaza, toda esa cosa. O nos acordamos de Cromañón, la filmando, los chicos corrían. Pero hay muy poco de lo que pasó después. Bueno, toda esa gente que se fue de la plaza, ¿cómo llegó a la casa? ¿Y qué dijo cuando llegó? Dijo, qué macano, che. O dijo, bueno, dale, que vamos a... ¿Y cómo se vuelve después de Cromañón a una casa, a un barrio, ¿no? Aunque eso no sea lo que se cuente, pero eso es lo que está... pero me lo llevo como pregunta, ¿eh? Bueno. ¿Hay algo sobre lo que no escribirías, algún tema? ¿No escribirías? Hasta acá, hasta este momento, lo que sí noto es que hay temas que me obligan a detenerme mucho. O sea, temas que no me salen así, o si me salen así, los releo y los releo y los releo, porque hay temas que me parece que tocan sensibilidades y mueven cosas y afectan gente de una manera muy, muy, muy intensa. Y bueno, me parece que al menos yo, en esta mezcla de lo que pienso, lo que siento, lo que estoy acostumbrada a respetar en el otro, ¿viste? Tu momento, según puedas, y esto y lo otro. Y que tampoco soy, ¿viste? Dostoyevsky para relatar un pabellón de tuberculosos y que nadie se ofenda, ¿viste? Entonces, en eso me cuido. Me doy cuenta que según qué tema lo doy más a leer, lo trabajo más. Ahí hay un cuento de un niño que ve la realidad de maneras muy particulares porque tiene una determinada condición, y también lo pensé, lo repensé, lo di a leer, cambié algunas palabras, digamos, ¿no? Como para que pudiera ser registrado amorosamente, por ejemplo, y no que alguno sintiera que, bueno, me estaba riendo, le estaba tomando el pelo a algo, ¿no? Una cosa así. Hasta ahora lo que tengo más claro no es tanto de esto no escribiría, sino no de cualquier cosa escribiría de cualquier manera, ¿no? Cuando se escribe se lee mucho en general. No habría que morirse sin leer a Almudena Grande. Hoy te contesto eso así. Sí, no, yo no tengo tanto la sensación de no habría que morirse sin, porque somos todos tan distintos. Leemos cosas. Mira, a mí me pasó, recién estaba hablando recién charlábamos y hablábamos de San Telmo y de esto, de lo otro, de una cuestión que se va a hacer, una visita que van a... Y a mí me venía, cuando yo era, qué sé yo, ¿qué tendría? 13, por ahí, estaba en el secundario, pero el cito nomás, leí sobre Breves y tumbas. Y yo me acuerdo que me iba al parque, me sentaba donde supuestamente se sentaba Martín y miraba la casa que supuestamente habitaba Alejandra, y era todo eso, ¿no? Muchos años, hace muy poco, por una cuestión de que quería ver cómo se mezclaba esto que te digo, perdí la inocencia de leer y empecé a leer, cómo mezcló la parte histórica con esto. Intenté volver a leer, y con mi respeto a Sábato, no digo nada. Yo leí esto con tanta... ¡Oh! No, me parecía, a ver, por favor, no voy a decir que es Sábato, pero me parecía como mal escrito, como que no me atrapaba, no me parecía. Y bueno, y en su momento yo te hubiera dicho, no se puede morir sin haber leído sobre Breves y tumbas. En este momento yo digo Almudena Grande.
Y aunque parezca, no sé, no sé si no morir, pero Silvina Ocampo para mí es, vuelvo y vuelvo y vuelvo y me entusiasma. Sí. Y después, bueno, según el momento, según quién, según... Escribir es... Escribir es... no me acuerdo quién dijo que escribir era desnudarse. Yo tengo un poco esa sensación, quizás porque es nuevita la sensación. Pero sobre todo para mí es intercambiar, compartir, dialogar. Como lo he sentido tanto leyendo eso, ¿no? ¿Viste esa frase que uno usa? ¿Qué nos dice, que son las profesoras? ¿Qué nos dice Cortázar en este cuento? Y entonces yo siento eso que uno dice y el otro escucha, y cuando escucha, poner esto que pasó acá, o sea, vos me decís, vos sabés que a mí me decías en ese cuento tal cosa y yo me quedé con lo que vos me dijiste a mí, y creo que ninguna de las dos somos exactamente iguales a lo que éramos. Eso es lo que me gusta mucho, eso me gusta mucho. El hecho de escribir, no el libro en particular, normalmente quienes escriben dedican el libro a, en general se dedica al poema. El hecho de escribir, si se lo tuviese que dedicar a alguien, ¿a quién se lo dedica? A quienes están puestos ahí, porque, a ver, el hecho de escribir se lo debo fundamentalmente a mis hijos, o sea, a esa cosa, tenés que, a mis amigas, por supuesto a mi compañero, pero más que nada a esos que fueron mucho más como prepotentes que yo, porque yo soy más como en relación a esto, ¿no? Bueno, qué sé yo, no, sí, ¿no? Como cuando te dan el empujón, un poco eso. Y a una amiga que lamentablemente falleció antes de que saliera el libro, que tuvo una situación neurológica, la amiga con la que compartía lecturas, con la que compartía muchísimo de todo ese mundo, que quedó con un problema muy serio de una afasia tremenda, era imposible entenderle, yo no sabía si entendía, qué sé yo. Por eso es el único cuento que está dedicado. Y un día la fui a ver y le leí el cuento del diario, digamos, a ciegas, porque no tenía la menor idea de qué. Y lo que pasó fue que se sonrió cuando había que sonreírse, hizo cara así como diciendo, mira, cuando había que hacerlo, qué sé yo, y después me abrazó. Yo dije, eso es la literatura para mí, ¿ves? Nunca sé si entendió o no entendió, si yo entendí o no entendí. Pero hubo un cuento que no tenía nada que ver con ninguna de nosotras dos y que generó ahí lo que de otra manera no se generaba. Eso para mí fue, entonces los publico. Digamos. Tiene un poquito de eso. Linda historia. Sí, linda historia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, un placer realmente divino. Perfecta. Muchísimas gracias.